4 de abril en Playa Dorada. 1991. En Antigua. Lo recuerdo como si fuera ahora. Sí, Vamos para 32 ya. sí. Mamacita. De entrada, ¿cómo marcha Industria y Comercio en Puerto Plata, licenciado? Bueno, como le dije a ustedes, darle las gracias por la invitación. Nosotros estamos trabajando, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance en Industria y Comercio, tanto yo como los demás colaboradores, con la finalidad de que cuando no estemos ahí, por lo menos la gente vea el legado de lo que nosotros pudimos hacer. Usted sabe que nosotros no manejamos recursos. Es lo primero que la gente tiene que entender. Y hay muchas cosas que siempre hemos venido aclarando y diciéndole a la gente que creen que son funciones del Ministerio de Industria y Comercio y no lo son. Y la gente se confunde mucho y dice, no hacen esto, no hacen aquello, pero es la ley. Y si la ley le dice a usted que es Juan que tiene que caminar por ahí, y si usted camina por ahí, la está violando porque es Juan que tiene que caminar por ahí. Pero en lo que concierne a nosotros, todos sabemos que la ley 1737 establece bien claro lo que es el Ministerio de Industria y Comercio. Hay funciones que son del ministro exclusivamente, y nosotros en la provincia pues lo que hacemos es básicamente capacitar a los micro, pequeños y medianos empresas. No tenemos los técnicos aquí, sino que requerimos, cuando alguien nos requiere una capacitación, pues entonces tenemos que buscar los mecanismos para, en el viceministerio de la MIPYME, en ese viceministerio, pues entonces hacemos los contactos y traemos y damos las capacitaciones. Aquí se han dado muchas capacitaciones en el orden de por ejemplo, en mi municipio digital, 2 meses después de nosotros entrar a la posición, hicimos mi municipio digital. Posterior hicimos cursos porque hay que entender, o hay que decirle a la población, por ejemplo, que el Ministerio de Industria y Comercio tiene un acuerdo con el ISA y la Pucamaima del Centro MIPYME. El Centro MIPYME está aquí, están situados ahí al lado de la Cámara de Comercio, pero es un apéndice del Ministerio de Industria y Comercio. Trabajamos unidos. Ellos y nosotros trabajamos unidos y damos capacitaciones. El personal de ellos sí está capacitado en áreas específicas que nos ayudan a nosotros a fortalecer esas áreas en los micro, pequeños y medianos empresarios. Nosotros dimos el año pasado varios cursos sobre esencialmente en lo que tiene que ver con la fabricación de jabones, y una serie, champú y una serie de cosas, incluso porque hay un acuerdo también con el Instituto de Biotecnología Industrial y el Ministerio de Industria y Comercio, que ellos, cuando nosotros lo solicitamos, vienen los técnicos de ellos. Por ejemplo, por aquí estuvo Joan Guzmán, él es el director de la carrera de química de la UAS, un joven muy capacitado, y es el director del Instituto de Biotecnología Industrial. El instituto no depende del ministerio, sino que hay un acuerdo institucional y el ministerio paga. Entonces venimos y le hacemos una serie. En ese caso ellos vinieron a capacitar a micros, pequeños. Eso versó sobre la iniquidad de los alimentos. La gente que tiene que bregar con alimentos, pues estuvieron ahí y cogieron esa capacitación para la iniquidad, para que sea un alimento más higiénico. También en la elaboración, manufactura y elaboración de jabones y ese tipo de cosas, que también vinieron nuestros técnicos y nos ayudaron con esas capacitaciones. Ya ustedes han visto que nosotros, por ejemplo, hemos hecho con café de Yaroa. Con café de Yaroa, sí. Nosotros llevamos los técnicos del instituto y los técnicos del centro MIPYMES, esencialmente desde Santiago, y ellos vinieron, por ejemplo, al Café de Yaroa. En el Café de Yaroa, ¿qué hicimos? Pues se le hizo una prueba de la calidad del producto en los laboratorios del instituto. También el centro MIPYME tiene que ver mucho con la etiqueta. Verificar si la etiqueta que tienen los micros, en este caso Café del Yaroa, realmente se puede comercializar y es fácil mercadear, porque eso es lo que busca, que además de que llene los requisitos, que tenga todas las especificaciones del producto, también se pueda mercadear, que lo puedan mercadear y que la gente lo vea atractivo y pueda comprarlo. También se hizo con galletas Julia y también se está terminando el proceso con miel de Maciel. También se hizo aquí con el pan inglés. Y con el miel de Maciel ya estamos en el proceso final. Hay micros que se van acercando. Ahora se está firmando el acuerdo, se va
volver a firmar el acuerdo con el instituto, y ahora estamos un poquito parados. Tan pronto se firme el acuerdo entre el instituto y el ministerio, en este caso el ministro de Industria y Comercio, pues entonces nosotros empezaremos de nuevo a hacer las capacitaciones del lugar. Y también con el tabaco, yo veo también que ustedes estaban también dando el apoyo cuando estaba en Zona Franca el amigo Moisés Rodríguez. Vi que le mandaron también, aparte de Infotec, también estaban ustedes ahí apoyando. Nosotros realmente la parte del tabaco es una comisión que formó el presidente, que la dirige el ministro de Industria y Comercio. Son ellos que dirigen eso. Porque nosotros, en cuanto a la industria, hay un viceministerio. Porque ¿qué es lo que el Ministerio de Industria y Comercio? Que se divide en cinco viceministerios. El viceministerio de Industria, que tiene que ver con lo que es la industria; el viceministerio de Zona Franca, que tiene que ver con la zona franca; el viceministerio el viceministerio de Comercio Exterior es uno, el de Comercio Interior es otro, y el de la MIPYME, y que también tiene que ver el ministerio con el asunto de los combustibles, el abastecimiento y control abastecimiento de los combustibles. Eso es la esencia de la ley 1737 que tiene que ver con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, porque se creó en el 17, precisamente fue en Congreso en el 17, para incluir en el primero, antes era Secretaría de Industria y Comercio solamente, pero se le agregó la MIPYME, porque la MIPYME todos sabemos que ha ido creciendo y juega una labor importantísima en el comercio de pequeños y medianos empresarios. Hay miles y miles de microempresas que están empujando la economía doméstica nacional, y por ende es de vital importancia. Por eso en el 17 se creó la ley, fue una creación nueva. Aunque existía la industria y comercio, pero las MIPYME no estaban organizadas, y entonces se organizan dentro del Ministerio de Industria y Comercio. Víctor, una de las cosas que más se le ha criticado al ministro Ito Bisonó ha sido el hecho de que no ha podido jamás poner en práctica la famosa fórmula para atenuar, para disminuir los precios de los combustibles. El presidente Luis Abinader ha venido subsidiando con un gran sacrificio para la finanza pública, ya que se han invertido aproximadamente 19,000 millones de pesos subsidiando el petróleo o los combustibles. Pero José Rijo Prevó recientemente dijo que todo luce indicar que ya el gobierno no puede continuar con su política de subsidio, por lo que el remanente que resulte del incremento de la cotización del petróleo a nivel internacional, el gobierno dominicano, vale decir Industria y Comercio, tendrá que transferirlo a los consumidores. ¿Qué puede decirnos al respecto después de escuchar lo que advirtiera José Rijo Prevó? Evidentemente que hay un problema internacional, que factores exógenos han influido en que se aumenten los precios de los combustibles. Cuando Ito se refería, hay una fórmula para aplicar semanalmente los precios de los combustibles. Evidentemente que no era que iban a bajar, porque no bajan por arte de magia. Y como todos sabemos, se están invirtiendo 1.200, 1.300 millones de pesos. Van 19,000 casi. Aproximadamente 19,000 millones de pesos en ese lapso de tiempo. Pero a cómo cuando llegó el gobierno del presidente Luis Abinader, a cómo estaba el petróleo, entre 30, 40 dólares el barril de petróleo, a cómo está hoy, 120 dólares el barril de petróleo. Entonces, hay que ver que realmente ha habido una subida sustancial de ese producto, y que por ende, aún así, con ese incremento de los precios del petróleo, el presidente Abinader, que eso hay que reconocérselo, y mientras vida tengamos, vamos a tener que reconocerle que él ha sido capaz
de mantener ese subsidio, porque si no, la inflación hubiese estado en un 8%, hoy está en un 4%. Se habla de un 3.5 adicional. Representaría si no, el no otorgamiento de esos subsidios. De los subsidios. Está subsidiando el pan, está subsidiando el pollo, está subsidiando la gasolina. Hay un sinnúmero de productos. Pero en el caso solamente del subsidio a los combustibles, eso representaría un incremento de 3.5% del Producto Interno Bruto. Obviamente, pero ¿qué sucede, Manuel? ¿Y qué sucede, Hugo? ¿Y qué sucede a la población? Que todos sabemos cuál es el problema de los combustibles, todos sabemos cómo se ha incrementado en el orden. Hoy está la alarma de Estados Unidos y Alemania, que producto de las medidas que se han tomado, las sanciones que se han tomado contra Rusia por el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania, ellos entendían que iban a bajar más los costos del petróleo, y sin embargo se han incrementado. Y se dice que el gobierno, que Rusia se ha incrementado en el doble de las ganancias producto de eso. Entonces, en los países desarrollados del occidente están clamando y están buscando medidas para tratar de solucionar ese problema. Un problema grave que está en el mundo entero. Entonces, somos nosotros un paisito del tercer mundo, del Caribe, tan autosuficiente para lograr que podamos tener la gasolina, hoy en día Estados Unidos la más barata la tiene en $5. Vía 6.5. No, 7 está en Los Ángeles. Pero en Nueva York y esos sitios anda 5 y algo. Es decir, lo que significa que no es tan fácil, y a veces los políticos, obviamente desde la oposición, queremos enarbolar cosas. Pero yo recuerdo que en el 2008, perdón el ejemplo, un ratón pasaba por ahí y había problemas, y entonces yo oía al presidente de entonces decir, que la economía mundial y que hay problemas mundiales y que factores exógenos y que una serie de cosas, siempre echándole la culpa. Hoy sí hay problemas graves. Hoy sí esa guerra bélica, esa guerra que lamentablemente existe en Ucrania, está afectando a los diferentes países y nosotros no escapamos a eso. Los diferentes granos que llegan aquí al país son de Ucrania, es decir, la soya, el maíz que para producir alimentos que a la vez se produce con ellos las gallinas, los pollos, los huevos, los cerdos, las redes, también muchos de ellos le echan alimentos de eso. Entonces hay que ser consecuentes. Pero hay que pedirle al Dios Todopoderoso, por encima de todo, de política y de vocinflería, de que nos proteja, que proteja al mundo, que busquemos la vuelta de ver cómo esa guerra en Ucrania se para. Y agradecerle al presidente Abinader, que ha hecho, en estos 2 años que va a cumplir, ha sido un esfuerzo extraordinario para mantener la inflación en ese dígito y mantener la estabilidad macroeconómica y mantener la estabilidad social, que es fundamental para que el país, para que nosotros los dominicanos podamos tener una vida más saludable. Aunque el presidente no lo señaló con el índice acusador al gobierno de Estados Unidos, sí declaró que es la primera vez que ante un shock petrolero el gobierno dominicano, el pueblo dominicano tienen que enfrentarlo solo, porque en su oportunidad recibieron un tratamiento especial a través de subsidios del gobierno mexicano y luego a través de Petrocaribe, claro, del gobierno de Chávez, lo que se mantuvo hasta con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual se rompió por la actitud del pasado gobierno frente a Maduro. Entonces ahora ellos están como diciéndole a los Estados Unidos, México me ayudó, Venezuela me ayudó, ayúdame tú.
¿Usted cree que podrá resistir el gobierno esta escalada alcista que todo luce indicar que va a seguir empinándose si tomamos en cuenta que los Estados Unidos y la Unión Europea a través de la OTAN le siguen suministrando armamento a Ucrania para que resista la embestida de la fuerza rusa, que al decir del Papa Francisco, un presidente sabio, como él lo define, le dijo que esa guerra la provocó la OTAN y la provocó Estados Unidos porque se pusieron a ladrarle a Rusia en su frontera, y ellos saben que Rusia es un país imperial que no iba a aceptar eso y que iba a reaccionar. Lo que yo entiendo que el presidente Abinader estableció fue que realmente habían otros gobiernos que habían sido favorecidos a través de Petrocaribe esencialmente, y que le había favorecido a esos gobiernos. Ahora bien, todos sabemos la finalidad de por qué se daba ese petróleo de esa manera y de esas facilidades que se le dan, todos lo sabemos. Entonces, sí, realmente este gobierno... Pero los americanos no te dan nada y quieren que tú le dé la misma fidelidad que Chávez y el gobierno de México, más Chávez que el gobierno de México. Los americanos de una u otra manera quizás no le dan en petróleo, pero le dan en otras cosas, Manuel, y tú lo sabes, que le dan en otras cosas, y le dan cierto apoyo. Da muy poco, Víctor. Pero tiene todo el mundo sobre ellos, y quizás no lo puedan todo. Pero porque ellos quieren, tienen el mundo encima porque ellos quieren. Realmente ayuda. Ahora, lo que hay que entender porque esa carga les reditúa, les representa muchos beneficios a los Estados Unidos. Sí, pero si lo hace con República Dominicana, tú sabes que lo va a hacer con otro país, y los otros países le van a solicitar lo mismo. Ahora, ojalá que nos den una ayuda a nosotros, bajando un poquito el barril de petróleo. Pero ellos lo están pagando caro también. Claro. Sí, porque ellos guardan su reserva. Ellos tienen su reserva, pero esa reserva es precisamente para proteger a su país, proteger a su pueblo, proteger en un momento determinado, si se presenta cualquier cosa. Ellos están pensando en ello, obviamente. Qué bien. Están pensando en ello. Pero claro, nosotros pensamos nosotros. Como siempre lo han hecho. Nosotros pensamos nosotros también. Y Ortega, retomando los temas de aquí locales con relación a industria y comercio, llama poderosamente la atención de que, aparte de que los combustibles están altos y por los impuestos que tienen también incluidos, que el gobierno debería bajarlo, pero aparte de eso, está la especulación de algunos dueños de estaciones gasolineras y de envasadoras de GLP. Y el cobro de los transportistas también. Usted se da cuenta, usted echa una estación gasolinera ahora gasolina y va, echa 1,000 pesos y va a la otra, y usted se da cuenta realmente la diferencia. Lo que significa que realmente como que industria y comercio en ese sentido no está haciendo el trabajo, Víctor. No. Te acaba de equivocar. ¿Por qué? ¿No es a ustedes que le corresponde eso? No. No es a la Oficina Provincial del Ministerio de Industria y Comercio. ¿A quién es que le corresponde? La ley 358-05, artículo 19, inciso B, inciso M, establecen que quien tiene que velar por las medidas, peso y cosas que hay en el comercio es Proconsumidor. Pero sí. No depende de ustedes, Proconsumidor. No. ¿No depende de ustedes? No. El presidente del Consejo es el ministro, pero sí. Ustedes saben que... Tiene autonomía. Sí, claro, autonomía presupuestaria, autonomía... porque ellos el Proconsumidor, su director ejecutivo lo nombra el presidente. Ahí es que está Eddie Alcántara. Sí, no lo nombra el director, el ministro de Industria y Comercio, sino el presidente. A Aniana Castillo lo nombró el presidente Medina, a Targacita Paulino lo nombró el presidente Medina. Ahora, ese artículo dice bien claro, estoy hablando de la ley 358-05 del 2005, ¿verdad?, que sustituyó la ley 13 del 27 de abril del año 1963, que era... ¿cómo se llamaba la institución? La cuestión del consumidor. Sí, se llamaba... El Instituto de Protección al Consumidor. No, eso es ahora. Se llamaba, que estaba Morillito, siempre era famoso. Control de precios. Control de precios. Esa ley sustituyó a esa, a la número 13. Y dice en su artículo 19, inciso B, que quien tiene que tomar, que hacer el trabajo en el comercio de medida y una serie de cosas que podemos hasta leérselas, es Proconsumidor, con la asistencia
de Digenor. Que la gente tiene la creencia de que ustedes tienen que... No, ahí lo dice bien claro. Claro, sí. Pero la gente tiene la creencia de que Proconsumidor pertenece a ustedes. No, aquí, oficina... Por ejemplo, con los precios de los artículos de primera necesidad, que usted va a un supermercado, compra un precio, va a otro, compra otro. Eso es Proconsumidor. Eso es Proconsumidor. Todo eso... Con el pollo en pero todo... hermano Hugo, pero la institución que rige eso es Proconsumidor. Proconsumidor todo. Aquí hay una oficina Proconsumidor. Claro, sí, pero no funciona. Bueno, pero ellos son nosotros no tenemos intromisión en lo de ellos. Entonces ellos, mira qué pasa, van... por ejemplo, a eso que tú dices, que yo estoy de acuerdo también que deben ir, sí. Y cuando llegué ahí hice intento porque para terminarte, ahora quien deben ir es Proconsumidor e Indocal. Porque ¿quién es Indocal? Instituto Dominicano de la Calidad. ¿Y quién es Indocal? Que le cambian el nombre a Digenor por Indocal. Era Digenor. Ahora es Indocal. Instituto Dominicano de la Calidad. Ellos son los que tienen los técnicos, ellos son los que tienen el aparato que se llama metrología para medir, tomar la medida y el peso y todo de los diferentes productos, en el caso del gas licuado. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos comprueban que una estación de combustible, sea de gas o sea de gas o sea de cosa líquido, combustible líquido, ellos son los únicos que pueden someterlo a la acción de la justicia, Proconsumidor. Ni siquiera el Indocal. El Indocal va como técnico, comprueba que sí, le dice a Proconsumidor, sí somos nosotros. Entonces, ellos proceden a someterlo a la acción de la justicia. Nosotros como institución le dijimos hace un ratito qué es lo que cuáles son nuestras funciones y qué debemos hacer. Víctor, vamos a poner de lado ya el tema de industria y comercio. Ya casi todos los políticos del país, todos los partidos políticos están activos, están accionando, están prácticamente entregados a un laborantismo político anticipado en violación a lo que establece la ley electoral y la ley de partido. En ese sentido, nos gustaría saber si el partido de Hito... ¿Cuál es el partido de Hito? ¿Cuál? ¿Ustedes están sin partido? Se fue con el PRM, Hito. Se fue con el PRM, pero como aliado, como personalidad. Como personalidad. No se ha juramentado. Como personalidad. Está en el Partido Rojo todavía. Está apoyando. ¿Cuál va a ser la suerte de ustedes? ¿Van a quedarse en el aire esperando migaja o ustedes van por todo en las elecciones del 2024, ya sea formando una fuerza política o yendo como candidato Hito de un partido político constituido? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál será el rumbo que van a tomar Hito y sus seguidores hoy en el gobierno? Yo quiero, antes de contestarte esa pregunta, buscarte aquí y leerte esto. A ver si lo localizo. Si puedo localizarlo. Sí. Mira, realizar las investigaciones que sean requeridas sobre peso, calidad y medida de los bienes y servicios en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Normas y Sistemas de Calidad Digenor. Eso debe serlo. En el artículo 19, inciso D, ahí está quién debe medir y quién debe... Pero dice que usted en coordinación con Digenor. Pero es Proconsumidor, no nosotros. Proconsumidor. Proconsumidor. En coordinación. Sí. Ese es el artículo 19 que establece, ese es de la ley 358-05 que creó Proconsumidor. Sí. Mira, Manuel, en cuanto a eso, nosotros desde el año, como 8 o 9 años, nosotros renunciamos del Partido Reformista Social Cristiano y durante el proceso ¿En el caso tuyo o en el caso de Hito? En lo todo. mismo. Ella estaba con Hito siempre. Es lo mismo. Sí. En este caso es lo mismo. Hasta este momento ha sido lo mismo. Es decir, desde que nosotros decidimos irnos, nos fuimos un grupo de ex reformistas y tratamos, esencialmente Hito, y trató de ir como candidato con un partido minoritario, se hicieron los esfuerzos, hicieron la cosa, no se pudo, e incluso al final, yo recuerdo que un día Hito estaba en Santiago
y fue a dar una conferencia en Pucamaima de jóvenes y se fue conmigo a mi casa. Nos fuimos él y yo y me dice, mira, yo tengo que tratar esto porque estábamos en esta situación, en esto, y no se pudo. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperar entonces. Entonces después vino la negociación con Luis, donde se empezó a hacer, aquí Luis venía a la actividad que hicimos aquí, pero en ese momento candidato, pero no pudo venir porque le dio el COVID, ustedes recuerdan. Claro. Y hay diferentes sitios donde nosotros como equipo le hicimos actividades, Santiago, Atomayor, creo, diferentes pueblos. En este momento nosotros se ha estado evaluando si ingresamos al PRM, uno quiere ingresar, otros quieren pelear en términos político, sí, no, para que no me malinterpreten la gente, volver a su casa al Partido Reformista. Y desde su casa echar la pelea, echar el pleito, porque nosotros sabemos que si tú me preguntas a mí, Víctor, ¿quién es tu líder eterno? ¿Quién tú crees que yo te diría? ¿Quién? Dime tú, ¿quién tú crees que yo te diría? ¿Y tú dices no? No, mi líder es Balaguer. Balaguer, pero ya Balaguer murió. ¿Eterno? Pero yo soy... Mi líder eterno. Sí, yo no puedo venir aquí a este programa. Yo no puedo venir a este programa y decirle, mi líder es José Francisco Peñagón. Mi líder es Juan Bosch. ¿Y un muerto puede ser líder? No, ya... Es el líder eterno, es eterno, por eso te estoy diciendo que es eterno. Porque todo lo que un líder muerto... Usted digo que Torre Madera, que dice que todo lo que un líder muerto representa... Torre Madera, que vive... Sí, pero yo lo emulo. Es decir, cuando yo te digo que mi líder es Joaquín Balaguer, cuando yo te digo que mi ideología es la democracia cristiana... Puede ser paradigma. Pues paradigma, pero por ejemplo, mi ideología es la democracia cristiana, independientemente quien la haya, la posea, en este momento es el Partido Reformista Social Cristiano. Pero lo que te están dando ahora es socialdemocracia. Sí, pero yo soy demócrata cristiano y yo creo en el bien común y yo creo en la dignidad humana, principios fundamentales de la democracia cristiana que nosotros adquirimos en el año 1982, en ese momento. Por eso... mucha gente se puede sorprender porque también yo puedo venir con mucho tumbaporvismo, decir aquí mi líder es José Francisco Peña Gómez, mi líder no, yo no nací para eso. Yo tengo una posición pública y si yo decir que mi líder ha sido toda la vida Joaquín Balaguer, aún después de muerto, y tiene que quitarme, me quitan. Pero yo no puedo venir aquí a decir que es otro, como yo he escuchado a muchos reformistas decir mi líder fulanito es tal. Yo duré 10 años en el PLD. Sí, yo recuerdo. Yo duré 10 años. Y yo hice campaña, yo hice de todo ahí. Yo respeto la figura, más allá de la eternidad, de José Francisco Peña Gómez y de Juan Bosch. Pero su líder es Balaguer. Es que yo creo en lo que hizo Balaguer, en lo que formó Balaguer. Pero... están despistados todos los presidentes que hemos tenido con respecto al accionar desde... la silla de los alfileres de Joaquín Balaguer. Mira, Luis Abinader ha demostrado tener ética y moral. Y una de las cosas que enalboló Joaquín Balaguer en este país fue eso. Balaguer cuando murió, o antes de morir, donó su casa que tenía heredada en la Máximo Gómez de Santiago. Se la donó a la Iglesia Católica. Le donó a Ucatesi la de Guaygüí en La Vega, y le donó a Rehabilitación la de la capital, la de la parte de adelante de donde era Doña Inma, la parte de atrás dejan la Fundación Joaquín Balaguer. Es decir, y la posición de Luis Abinader desde llegar al poder, quitarse ese letrero de ahí atrás, esa foto de ahí atrás y ese tipo de cosas, es una muestra de que el hombre tiene interés de hacer un gobierno transparente, de ético, moral. Entonces, en eso se parece Pero mucho. Dice él en el día de hoy que la transición va lenta porque una buena parte de sus colaboradores van marchando a una velocidad muy pequeña y que hay que acelerar el paso. Yo creo que sí. ¿Usted no favorece que toda esa gente que están caminando a paso de Icotea lo destituya? Claro. Pero yo, mira, Manuel, hasta la vida es cambiante. Hay
decía Heráclito, todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Nada permanece igual. Nosotros nacimos y nos vamos de este mundo. Yo hoy estoy en esa posición y mañana puedo estar o no puedo estar. Y nadie puede ponerse guapo porque lo sustituyan o porque lo pongan en otro sitio. Y yo creo que el presidente Abinader está bien enfocado en eso y él debe poner atención. Y el que no esté marchando pues, que lo sustituya o que ¿Hito no cuadra mejor en medio ambiente? No, está bien ahí. Hito Esto está bien, ahí vamos, hemos llegado al final. Yo no sé. Gracias, licenciado Ortega.